Y estamos enlazados vía Zoom con Benji Espinosa, abogado ahora también de la primera dama Lilia Paredes y, como ustedes saben, del presidente Castillo. Muy buenos días, Benji. Muy buenos días, Nicolás. Lo primero es, yo quisiera comenzar por el tema del presidente. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en que no es constitucionalmente legítimo lo que está haciendo la Fiscalía de la Nación, de investigar al presidente? Sin ninguna duda, Nicolás, por una razón bastante sencilla. Porque aquello que es inconstitucional es nulo. Lo que es nulo nunca debió producir ni surtir efecto jurídico alguno. Esta es una investigación que colisiona frontalmente con la Constitución. Hay una primera instancia que ha avalado la posición de la Fiscalía, pero que lo haya dicho un juez de primera instancia no significa que sea la palabra definitiva del Poder Judicial. Claro, pero yo mira, tengo una copia de la Constitución que publicó una edición en formato pequeño, que se me cae a pedazos de la cantidad de veces que la he revisado, y la leo y no encuentro lo que tú dices, Benji. No encuentro en qué parte de nuestra Constitución le impide a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigar al presidente en este momento. En ninguna parte. Le impide acusarlo por delitos como el de corrupción, eso está claro. Pero investigarlo, en ninguna parte dice que no lo puede investigar. ¿Por qué insisten en eso? No entiendo. Lo que pasa es que la pregunta debe ser otra. ¿En qué parte de la Constitución, que la he leído tanto y que por eso es que se cae a pedazos, en qué parte del texto constitucional se dice que se permite al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, que se puede investigar al presidente? Fíjate, Nicolás, que la lógica es a la inversa. No es que los poderes públicos puedan hacer aquello que textualmente no les está prohibido o interdictado. Es más bien que solo pueden hacer lo que de manera expresa, taxativa y clara se les autoriza. Y en ninguna parte del texto constitucional se autoriza a la Fiscalía que pueda abrir investigación por casos distintos de los establecidos en la Constitución, como son la traición a la patria y otras tres infracciones constitucionales. No puede, pero Benji, pero dice acusar, no dice investigar. Por eso yo te hago la misma pregunta al revés. Dime tú, ¿en qué parte de la Constitución dice está prohibido investigar al presidente por delitos como el de corrupción? No dice. Y no tiene por qué decirlo, Nicolás, porque fíjate cómo te he establecido esta lógica de lo que no está prohibido está permitido. Eso se utiliza para ti, Nicolás, o para mí, o para cualquier ciudadano. Eso se llama inmunidad de coacción. Todo aquello que no está prohibido está permitido. Por eso es que en el Código Penal, por ejemplo, existe el delito de coacción. Cuando alguien te obliga a hacer algo que la ley no manda o te impide hacer aquello que no prohíbe. Para el ciudadano, en cambio, para los poderes públicos, para las actuaciones del Estado, no rige el principio de inmunidad de coacción de aquello que no está prohibido está permitido. Rige el principio de taxatividad, que lo que significa es que yo solo puedo realizar lo que textualmente la normativa me permite. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El caso de Edwin Oviedo Pichotito. Edwin Oviedo Pichotito se le sigue varios procesos. Uno de ellos es el caso Huachiturros. En el marco del juicio oral del caso Huachiturros, él estaba de una prisión preventiva, le habían cambiado una detención domiciliaria, le crean al señor Oviedo, le crean la figura de la suspensión de la prisión. Y entonces lo tuvieron a Edwin Oviedo mientras avanzaba el juicio en suspenso. Finalmente su defensa reclamó, llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema fulminó esa decisión y dijo: un momentito, los jueces que hacen parte del poder público del Estado solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, y en ninguna parte de la ley existe la figura de la suspensión de la prisión. Así que no es eso de que aquello que no está prohibido, como no está prohibido la suspensión, entonces está permitida la suspensión. Lo mismo pasa acá. Como no está prohibido la investigación, entonces se puede investigar. No, tendría que decir la Constitución expresamente
que al presidente se le puede investigar para que eso esté permitido. Ahora, pero ya, no nos vamos a poner de acuerdo, yo no te voy a convencer, ni tú me vas a convencer a mí, Benji, estamos hace rato en esta discusión. Pero mirado, olvídate por un momento de lo que dice el texto constitucional. Desde el punto de vista de la moral pública, que fue parte de la argumentación de la decisión que tomó Pablo Sánchez de que esta investigación se abriera. ¿A ti te parece razonable que exista la sospecha de que el presidente podría estar implicado en actos de corrupción que involucran a su entorno y no hagamos nada? Dejemos entre signos de interrogación la respuesta a esta pregunta hasta el año 2026. O sea, ¿te parece razonable eso? Desde el punto de vista moral. A mí me parece absolutamente necesario que las investigaciones y pesquisas sobre el hecho se sigan realizando. Hoy tenemos un equipo especial de corrupción contra el poder, ¿no es cierto? Que va a adelantar y va seguramente con mucha celeridad a adelantar las investigaciones y llevar las diligencias que corresponden para alcanzar la verdad. Que el presidente esté incluido o no en la investigación no cambia nada, porque el hecho se sigue investigando. Y te voy a contestar algo que es mucho más importante, Nicolás. No es que yo pueda dejar de lado el texto constitucional o olvidarlo, porque esto es como decía Benjamin Franklin. Finalmente es en la Constitución donde están las palabras sagradas que establecen la convivencia y el marco de armonía de una sociedad. No podemos renunciar a cumplir la Constitución por coyunturas, por circunstancias del momento, del hoy, porque ya el constituyente se representó precisamente en temas de moral pública. Exitosa. Y lo que ha establecido el constituyente a partir del 117 en ese precepto constitucional es que prefiere preservar la gobernabilidad y no establece ninguna carta de impunidad, quiero aclarar. Lo único que hace es diferir el procesamiento al jefe de Estado. No lo vas a investigar ahora, lo vas a investigar apenas termine y concluya su mandato. Esa es la lógica. No hay una lógica de impunidad ahí. Hay una lógica de protección a la investidura para que pueda el presidente ejercer su función doble de jefe de Estado y jefe de gobierno. No nos vamos a poner de acuerdo tampoco, creo, en ese tema, mi querido Benji. No nos vamos a... Porque el propio presidente, por su propio interés, es el primero que debería decir, investígueme. Porque como decía no sé si era amigo tuyo, expresidente, el que no la debe, no la teme. Es decir, si el presidente es lo inocente que él dice, ¿cuál es la preocupación con una investigación de estas características? Es más, en manos de una persona como la doctora Benavides, que es una persona que ha demostrado en su carrera una corrección y un comportamiento guiado fundamentalmente por criterios técnicos y no políticos. Entonces, es el presidente Castillo el que debería ser el primer investigado. Es más, lo ha dicho en discurso, ¿no? Investíguenme, me abro a cualquier investigación, que investiguen lo que quieran. Bueno, esto es la oportunidad. Pero no nos vamos a poner de acuerdo, o sea que no perdamos el tiempo en esto. Vayamos al caso de la primera dama. ¿Qué es lo que ha pasado con la primera dama? ¿Por qué ella está citada en la investigación que se hace sobre su hermana? Porque el tema también es bastante sencillo, Nicolás, porque fíjate, el artículo 159.4 de la ley fundamental, la Constitución Política, reconoce que el Ministerio Público la facultad de investigar, cuando la Constitución, si se lo permite, un hecho que pueda tener algún ribete, cariz o apariencia de delito. Entonces la Fiscalía ha considerado que en el caso de Jennifer Paredes habrían algunos indicios o alguna apariencia de que pudiera haber el delito de tráfico de influencias y ha llamado a su hermana, que es la primera dama, doña Lilia Paredes Navarro. Y entonces, en la primera fecha que la citó a declarar, la primera dama ha acudido al despacho del doctor Johnny Peña y ha contestado, y acá quiero subrayar algo que es fundamental entender, pudiendo, según ley, abstenerse a rendir testimonio, no declarar, porque en el medio está su hermana Jennifer Paredes, ha declarado, ha prestado testimonio, ha testificado. Yo creo que eso es muy importante, porque precisamente hablábamos, Nicolás,
de la transparencia y de los actos que tienen que ver precisamente de parte de funcionarios o del entorno presidencial. Bueno, acá tenemos a la primera dama acudiendo a la primera fecha, prestando declaración y colaborando con la investigación conforme corresponde. Yo creo que eso es un acto que hay que resaltar. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde le deviene? O sea, está claro que Jennifer Paredes aparece con este señor Espino, que además se ha mostrado ayer que no tiene precisamente buenos antecedentes como proveedor del Estado, ¿no es cierto? Ha fallado y ha incumplido con compromisos adquiridos. Y ella ha estado vinculada a la empresa de este señor Espino. Pero, sin embargo, ¿de dónde le viene el poder a ella para que se tomen decisiones que pudieran favorecer a esta empresa? ¿Quién es? Es decir, ella es simplemente la cuñada del presidente, pero ¿quién es? O sea, ¿de dónde le viene el poder para poder influir sobre que si una obra se entregue o no a esta constructora o a esta empresa del señor Espino? Si hubo un acto de prevalimiento de poder o no, si hay o no delito de tráfico de influencias, desde el punto de vista penal, yo he adelantado que no se dan los elementos configuradores de tráfico de influencias, pero eso lo tendrá que decir el Ministerio Público. Quiero aclarar, Nicolás, que yo no soy abogado de Jennifer Paredes, entonces mal haría en poder explicar de ciertos comportamientos que tiene que explicar la propia Jennifer Paredes y su defensa. Seguramente lo harán. Ahora, pero esto podría alcanzar al presidente. Lo pregunto por qué, porque en realidad la primera dama no tiene ningún poder en términos prácticos, es decir, la primera dama no puede decidir el otorgamiento de una obra. El presidente sí puede influir sobre el otorgamiento de una obra, ¿no? O sea, ¿el presidente va a ser citado en esta investigación? A ver, y acá eso dependerá de la Fiscalía. Y si lo es, el presidente prestará su testimonio, pero acá hay que aclarar que no toda obra que se dé en el Perú finalmente depende del gobierno central. Nicolás, tú conoces muy bien que en la estructura del Estado hay gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Las obras en los gobiernos locales, como es el caso de Cajatambo, de la obra empresa, el señor Espino, no tienen vinculación con el gobierno central. Eso hay que dejarlo claro. Los gobiernos locales tienen su presupuesto, tienen sus recursos y se desarrollan obras en el marco de su jurisdicción que no necesariamente tienen que ver con el gobierno central, donde está el presidente. Eso está de la claro. República. Benji, tenemos que ir a la pausa. Te agradecería te mantengas conectado, por favor. Estamos conectados con Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo y también de la primera dama en las investigaciones que la Fiscalía tiene abierta en este momento. En el caso de la primera dama está, como ustedes saben, fue citada a declarar en la investigación que se ha abierto sobre su hermana, con respecto al supuesto favorecimiento a una empresa constructora de una persona para la cual la hermana de la primera dama trabajó hace algún tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la situación en el proceso, en la investigación abierta del Ministerio Público con respecto al presidente? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer la Fiscalía? Es decir, abrir la investigación podría incluir levantar el secreto de las comunicaciones. Tú has dicho que no, por lo que entiendo. Sí, Nicolás. Yo creo que hay que tener claro que en la investigación que lleva adelante el fiscal provincial Johnny Peña, es una investigación en donde a lo más se puede comprender como testigo al señor presidente y se le tomará su declaración testimonial si es que el fiscal lo tiene a bien así. Pero en el caso de la investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, dado que se está abriendo una caja de Pandora, entonces se pueden presentar distintos escenarios. Por ejemplo, la Fiscalía podría requerir un impedimento de salida del país al presidente de la República en funciones, don Pedro Castillo Terrones. Bueno, en una investigación inconstitucionalmente abierta como esta, la del caso 64, podría pedírselo al juez
y si el juez se lo concede, estaríamos entonces ante una segunda violación a la Constitución, porque nuestra norma fundamental es muy clara y dice que el presidente solo le autoriza su salida del país el Congreso, no el Poder Judicial. Pero por avatares y vicisitudes como estas, en una investigación que viola la Constitución, podría generarse un escenario de un conjunto de infracciones o violaciones a la Constitución. Estoy poniendo un ejemplo. El otro, el del levantamiento del secreto de las comunicaciones, o lo que es peor, la intervención a las comunicaciones telefónicas en tiempo real. Es decir, que como han tratado este caso como un caso de organización criminal, podrían utilizar la ley 30.077 y establecer algo que es inaudito, insólito. Es decir, que el presidente de la República, ¿no es cierto?, estaría intervenida en sus comunicaciones. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo desarrolla sus funciones y los actos como presidente si ni sus comunicaciones pueden estar en reserva? Esto y más genera una investigación abierta violando la Constitución, Nicolás, porque la Constitución no se ha puesto en ese supuesto, ni ha autorizado ese supuesto, como te he dicho hace un momento. Ahora, ¿esto ya ha estado en discusión o no? Es decir, ha pedido, o sea, normalmente estos pedidos se hacen en reserva y sin que el investigado conozca, ¿no es cierto? Es decir, la Fiscalía pide al juez que levante el secreto de las comunicaciones y el que es intervenido no conoce de esta decisión. ¿Esto podría estar ocurriendo? ¿Es posible que esté ocurriendo? Podría estar ocurriendo, Nicolás, en la medida que tengas la investigación abierta contra el presidente y, por supuesto, la ley procesal penal establece que las intervenciones a las comunicaciones en tiempo real son actos que se realizan inaudita pars, es decir, sin que la parte concernida o afectada lo sepa. De hecho, el procedimiento es tan reservado que establece una solicitud fiscal exitosa y una decisión judicial sin audiencia, sin que intervenga la defensa. ¿La defensa cuándo se entera? Cuando la medida ya se ejecutó. Recién ahí la ley obliga a poner en conocimiento de la defensa lo ocurrido, no antes. Ahora, Samir Villaverde ha dicho que el presidente Castillo habría recibido 50,000 de los 100,000 soles que supuestamente le entregó al exministro de Transportes Juan Silva, y todo esto relacionado con el puente Tarata 3, cuya licitación, tú sabes, fue cancelada precisamente porque se confirmó que habría sido irregular, lo cual le da, digamos, viso de credibilidad a la versión de que ha habido un acto de corrupción detrás de ese otorgamiento. Pero junto con esto, se entiende que en las próximas horas Samir Villaverde va a salir en libertad gracias a un beneficio obtenido por no sabemos qué forma, de acuerdo con el Ministerio Público, autorizado por un juzgado, es decir, algún nivel de acuerdo ha llegado con la justicia. Y se supone que él ha puesto esto como condición para entregar más información, dentro de la que se supone está una grabación con el sobrino del presidente. Ahora, ¿qué tienes que decir tú sobre esto? Es decir, de lo que ha avanzado la investigación, ¿hay alguna evidencia que conecte directamente al presidente con estos hechos? De ninguna manera. Lo que tenemos es que hay un testimonio en donde se indica que Samir Villaverde había entregado dinero a Juan Silva. Juan Silva en ese escenario es el receptor del dinero, no el presidente Pedro Castillo. Y que Juan Silva le habría dicho a Samir que 50,000 eran para el presidente y que un celular también era para el presidente. Pero tú entenderás, Nicolás, que Samir diga, en el peor escenario, ojo, no estoy aceptando que eso sea porque no se han realizado ni siquiera las pericias fonéticas del caso, del peor escenario, si se llegara a comprobar que Juan Silva recibió dinero y recibió celulares y ha dicho que ese dinero y un celular era para el presidente, y estamos en el caso en el que Silva habría tomado el nombre del presidente, pero de ninguna manera eso prueba que el presidente haya recibido dinero o celular o algún beneficio. O sea, ¿cuál es la postura del presidente Castillo? ¿Es más o menos la misma de Alan García cuando alguien de su entorno o algún ministro
era involucrado en actos de corrupción. ¿Recuerdas tú que les decía ratas, estas ratas que se han aprovechado de mí, ¿no es cierto? Y de mi confianza. Así de crudo les decía ratas y se sacudía simplemente cualquier responsabilidad. Ahora, nunca se hizo una investigación, ¿no? Como se está haciendo en este caso. Pero eso, digamos, es la postura del presidente Castillo. O sea, que la gente de su entorno lo ha traicionado, que él no sabía nada. O sea, Samir Villaverde ponía carros, pagaba pasajes, tenía unos antecedentes que yo no sé cómo nadie se preocupó por determinarlos, y es un hombre que ahora está reconociendo el haber cometido actos de corrupción. O sea, el presidente no sabía nada, esta es la versión del presidente, yo no sabía nada, era la gente de mi entorno. Pues que claro, eso puede pasar, Nicolás. Las confianzas que se otorgan también se traicionan, también se vulneran, también se decepcionan. Eso pasa, eso ocurre. Que tomen el nombre del presidente para poder cometer algún acto que sea irregular o delictivo, también ocurre. Puede pasar ahora, ha pasado antes. Eso no sería novedoso, Nicolás. Yo creo que lo importante es establecer que un testimonio de esa naturaleza lo que te puede generar es ruido, hasta escándalo, pero no involucra directamente al presidente, porque estamos en lo mismo. Un testimonio que indica que habrían entregado dinero y que la persona, que sería Silva, toma el nombre del presidente. No más, Nicolás, no hay más que eso. Que no es lo mismo decir, el presidente recibió dinero, a decir, dice Silva que el dinero que le fue entregado se lo dio parte al presidente. O sea, son dos cosas distintas. Estamos en el segundo escenario, no en el primero. No podemos hacer pasar dos cosas distintas como si fueran lo mismo. Ahora, sobre lo de Karelyn López, su abogado César Nakazaki ha publicado en el Twitter que efectivos policiales que brindan seguridad en casa de Karelyn López han hallado en una puerta posterior un sobre con municiones y pólvora. Evidente amenaza por quiénes y por qué hoy se le envía. Tarea para el nuevo equipo especial, etcétera, dice Nakazaki. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ¿quién podría tener interés en intimidar a Karelyn López? Bueno, eso tiene que investigarse, precisamente para eso están las investigaciones, para determinar quién ha sido. Imagino que un domicilio como ese debe tener cámara, entonces va a ser muy fácil constatar quién fue y a quien haya sido, que se le investigue ese proceso y en su día se le condene. Eso no se puede admitir, pero tampoco se puede admitir la ligereza de empezar a tejer sospechas sobre personas que no tienen nada que ver. No es un tema de interés, es un tema de quién fue, los actos son personales. Entonces, si hay cámaras, muy bien, que se determine, que se establezca la investigación y se castigue en su momento con todo el peso de la ley a quien haya realizado este acto. Ahora, yo recuerdo, tú fuiste abogado del caso los llamados narcoindultos, que en realidad eran en la mayor parte de los casos conmutación de pena. En esa investigación nunca fue incluido Alan García, ¿no? Pese a que se reconoció que se reunían todas las noches, revisaban las listas y además el que otorgaba las conmutaciones era Alan García. Él era el que firmaba, no era otra persona, ¿no? Pero él nunca fue incluido en esa investigación. Nunca, Nicolás, pese a que se trató en su momento del caso más mediático que tuvo el sistema de justicia penal, nunca el presidente Alan García no fue ni incluido, ni como investigado, ni tampoco como testigo. Ojo, hay que subrayarlo, ¿eh? Ni siquiera... Pero eso era absurdo, ¿no? Bueno, yo siempre he creído que Alan García debió haber sido testigo en el caso de narcoindultos. Y mantengo la línea que establezco ahora, bueno, que no podía ser investigado, pero que al término de su mandato podría habérsele investigado. Bueno, ahora por razones obvias no es posible. Benji, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil como siempre. Gracias, Nicolás. Y aunque no estemos de acuerdo, hay que escucharnos, ¿no? Eso es por saludable. Supuesto. Esa es la base de la democracia. Un abrazo. La tolerancia de opiniones contrarias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo.